Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Diga, leemos en el nombre del Señor Jesús. Versículo 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Leamos todos esta última frase del versículo 8. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Pastor, ven un momento para que oremos, por favor. Inclinen su rostro delante del Señor y denle gracias por esta palabra. Palabra que nos deja muchas instrucciones que todavía se deben cumplir. Señor, muchas gracias por la eternidad de tu palabra. Podrá pasar toda esta creación, pasa todo esto a lo que estamos aferrados, pasa todo esto, lo que no nos gusta tanto, pero tu palabra es fiel y permanece para siempre. Gracias por nuestro pastor, a quien le has confiado esta tu palabra para que nos alimente en esta mañana, y te ruego por tu iglesia, Señor, para que abran su corazón, su entendimiento, que no haya ningún impedimento ni ninguna interrupción ni interferencia por parte del enemigo al recibir este precioso mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oro a ti, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. Hace algunas semanas, mientras estudiábamos este capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, pudimos observar grosso modo algunas características de estos discípulos a quienes el Señor llamó y luego envió al punto de cambiarles su condición de estudiantes y convertirlos en apóstoles. Habíamos dicho que en un principio el evangelista menciona que eran discípulos. Discípulos significa estudiantes, aquellos que están aprendiendo. No exactamente alumnos. La palabra alumnos significa que no tienen luz. La palabra discípulos significa que están recibiendo luz por medio de lo que se les está enseñando. Pero luego la Biblia dice que ya no los llamó discípulos, sino que los llamó apóstoles. Y apóstoles dijimos que significa un representante, un buen representante de aquel que los está enviando. Tal vez ustedes en su cuaderno de notas tomaron algunas características de cómo eran Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y todos los que hemos mencionado allí. Sin embargo, la Biblia nos dice que la reunión tenía como fin darles autoridad, y eso es lo que dice el evangelista en el versículo 1. Los reunió y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, en el versículo 5 ya el panorama va a cambiar, ya ellos han recibido autoridad y el versículo 5 dice que ahora los va a enviar. Ahora bien, de esa enseñanza que hace algunas semanas compartí, concluimos que no existe un modelo único del tipo de servidor que el Señor Jesús desea. Jesús desea a los que son acelerados, a los que son un poco más pasivos, a los que de todo sacan un chiste, a los que a toda hora son un poco más tranquilos, más prudentes. Jesús desea a los que en ocasiones tienen el ánimo arriba, pero de un momento a otro cambian y se les va el ánimo abajo.
Jesús desea a todos aquellos que quieran escuchar su voz. No importa nuestro temperamento, en realidad Él está formando nuestro carácter. Y esa es una cualidad que nosotros deberíamos tener en cuenta. En ocasiones creemos que por nuestro temperamento, entonces Jesús nos descarta. Pero yo creo sinceramente que esta lista de personas que el Señor Jesús escogió esta lista muestra que Jesús no nos descarta por lo que vivimos, ni por lo que somos, ni por lo que sentimos, ni por lo que hemos sido. Ahora bien, en los siguientes versículos, Jesús les va a decir a ellos para qué los escogió. Ya les dio autoridad, pero ahora les va a afirmar y les va a decir para qué los escogió. Y lo primero que Él les va a decir es que los ha escogido para predicar. Esta mañana quiero compartir con ustedes este tema que he titulado La gratuita gracia de Dios. La gratuita gracia. Les decía entonces que en esta gratuita gracia, lo primero que Jesús les dice a ellos es que los ha escogido para que prediquen. Leamos el versículo 7. Donde quiera que vayan. Paremos un momento acá. Alfonso Antonio, dime un barrio de Medellín. Calasanz. Hermana Imelda, un barrio de Medellín. Eduardo Santos. Marta Machado, un barrio de Medellín. San Javier. Julio, un barrio de Medellín. Robledo con sus múltiples barrios, ¿cierto? Robledo, Bellavista, La Aurora, Kennedy, Bello Horizonte. Aarón, un barrio de Medellín. San Cristóbal, listo, gracias. Camilo, un barrio de Medellín. San Pablo, arriba en el nororiente. Al lado del zoológico, pero arriba también en el nororiente, junto a Manrique, Guadalupe, para arriba hay un barrio San Pablo. Juan, un barrio de Medellín. Manrique. Ahora cada uno piensa en su propio barrio. Ya no piensa en otro barrio. Luis, tu barrio. Estadio. Aarón, tu barrio. San Cristóbal, muy bien. Sebas, tu barrio. ¿Pero tu barrio cómo se llama? La Cancha. Omar, tu barrio. Gabriel, tu barrio. Y miren pues las palabras del Señor Jesús. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Pablito, un lugar al que te gustaría ir este año a descansar con tu familia. El Eje Cafetero. Camilo, un lugar al que te gustaría ir a pasar vacaciones con tu familia. ¿Cuál? ¿Qué dijo? Pues que este pelado es muy pinchado. Doris, ¿a usted que no le gusta salir a pasear? Un lugar donde quisieras pasear este año. ¿Dónde? Punta Cana. Aarón, un lugar donde te gustaría ir San Cristóbal, listo. ¿Cómo? Donde quiera que vayan. Donde quiera que vayan. Camilo, tú que estás siempre en el transporte, un lugar donde no te gusta ir mucho. Cuando te piden que acompañes o lleves a alguien a un lugar donde no te gusta ir. Bello, por los trancones. Por los trancones. Bien. Mario Correa, un lugar donde no te gusta ir en Medellín o algún lugar donde no te gusta ir. La Comuna 13. Bien. Kateri, un lugar donde no te gusta ir. Envigado. Aarón, un lugar donde no te gusta ir. Ahora sí puedes hablar. A Bello. Dicen que los trancones, que Bello está intransitable. Sin embargo, Jesús dice, a donde quiera que vayan. A donde quiera que vayan. Johnny,
Aparte de tu casa, la iglesia, la oficina, ¿cuál es el lugar que más frecuentas? Las canchas de fútbol para llevar a los niños. Hermana Blanquita, un lugar que usted normalmente frecuente, que no sea su casa ni la iglesia. De acá, un lugar que usted normalmente frecuente. ¿Cuál? La EPS. No, vale, la EPS, vale. ¿Cuál dijo? Los centros comerciales. Uy, miren, shower. Shopping. Omar, la Liga Antioqueña es cuál? Gabriel. Bernie. El estadio, Medellín, el estadio. Este no va sino a ver partidos. Aarón, San Cristóbal. Y escuchen las palabras del Señor Jesús, donde quiera que vayan. Así que la primera cosa que el Señor Jesús es, tenemos que predicar. El Evangelio no es solamente para recibirlo y escucharlo. Lo recibimos, después de escucharlo, lo guardamos, pero debemos predicarlo. Y es interesante que esta palabra en griego que Jesús usó para predicar es la palabra keruso. Dígale a la persona que tiene a su lado, aprendamos griego. Keruso. Mire, usted que quiere ir para Grecia, Camilo, keruso. Usted va a decir, he venido a kerusear. Keruso. Y la palabra keruso significa proclamar, anunciar, pregonar, divulgar, predicar. Pero además tiene una característica. Y es que la característica de la palabra keruso significa que se va a anunciar algo que va a suceder. Para ese momento de la historia Jesús les está diciendo, vayan, prediquen, pero digan que algo va a suceder. No se trataba de hablar cosas del pasado, se trataba de lo que estaba a punto de suceder. Así que en ese momento que Jesús les dice, vayan y prediquen, Él lo que está diciendo es, cuando ustedes se encuentren con la gente, ustedes les van a decir, ¿están listos? Les tenemos una noticia. Ya casi se establece el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Mire lo que dice el versículo 10, el versículo 7. Prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Así que estaba anunciando algo que estaba a punto de ocurrir. No sé si a usted le ha pasado que cuando son los primeros días de diciembre, usted empieza a escuchar comerciales corporativos en las emisoras y en la televisión de las empresas que hacen alusión a la Navidad. ¿Qué tal ese de Caracol que dice, de Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes formula votos fervientes de paz y prosperidad? ¿Qué siente uno? Como una alegrita, ¿cierto? Uno dice, estamos entrando a Navidad. Pero ¿qué pasa cuando uno escucha eso el 15 de enero? Uno dice, están mal de comerciales porque ya no aplica. Y mire, lo que antes nos generaba alegría, ahora ya no nos genera satisfacción. Por el contrario, hay como un cierto desagrado. No en términos de ir a apagar la radio, pero sí en términos de como que está desajustada esa información al tiempo en el que estamos viviendo. Así que así ocurre con el Evangelio. El Evangelio, cuando es mandado a predicar por el Señor Jesús, Él está diciendo, vayan y digan que algo está a punto de suceder. Eso era predicar para ellos en ese momento. Sin embargo, me preguntaba, ¿y qué será para nosotros hoy ese mandamiento de ir a predicar? Y quiero tomarme unos minutos para hablar de algunos términos que usamos en la iglesia cristiana, pero que algunas veces no entendemos muy bien. El primero es evangelismo.
¿Qué es evangelismo? Evangelismo es la acción de difundir las enseñanzas que la Biblia contiene en relación con la historia del Señor Jesús, en relación con su ministerio, en relación con sus enseñanzas, en relación con su triunfo sobre el enemigo común del género humano, que es el pecado. Eso es evangelismo. Si usted observa, el evangelismo está centrado en la persona de Cristo Jesús. De Él hablamos. Cuando hablamos de su triunfo, de sus enseñanzas, entonces nos estamos remitiendo a lo que hemos aprendido gracias a las Sagradas Escrituras. Eso es evangelismo. Hermanos, evangelismo no es ir a hablar acerca de prosperidad. No es ir a hablar acerca de cosas que el mundo desea como autoestima o como crecimiento personal. No niego que esas cosas pueden llegar a ocurrir en el camino del evangelismo. Pero lastimosamente hoy mucha gente va a las iglesias porque se les ha dicho que al llegar allí ellos van a encontrar la fuente de la eterna juventud. Van a encontrar la fuente de toda prosperidad. Y ese no es el evangelismo. El evangelismo no es ni siquiera hablar de una organización o denominación. En ocasiones llega la gente a nuestras comunidades de la iglesia y nos pregunta, ¿y ustedes qué denominación son? ¿Qué iglesia son? Hermanos, ese no es el sentido de la predicación. ¿Te imaginas a Jesús habiéndole puesto un nombre a su iglesia? Iglesia íntima devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios, y que Jesús les hubiera dicho, vayan y díganle a todos que el nombre de la iglesia verdadera es íntima devoción. Él simplemente habló de una iglesia y él dijo, mi iglesia. Pero en términos de la predicación, todo se debe centrar en Jesús. Sé que algún día partiré y se está levantando un grupo de jóvenes acá en la iglesia que uno aspira a que le den continuidad a este evangelio. Ojalá ellos sean sensatos y algún día cuando estén discipulando ni se les ocurra dar una materia de discipulado que se llame Historia de íntima devoción, nuestros pastores. Ojalá no nos olviden, pero acuérdense que el fundamento de nuestra fe es Jesús. Él es el motivo de nuestro evangelismo. Pero hay una palabra que es muy parecida y es la palabra evangelizar. No pierda de vista lo que es evangelismo, acción de difundir las enseñanzas de Jesús. Pero evangelizar es la estrategia con la que se busca presentar el mensaje del evangelio e invitar a las personas a encontrarse con Dios y ganarlas para Jesucristo sin obstáculo por su etnia, color de piel, raza, situación socioeconómica, lengua, ideología política, etc. Ya esta es la estrategia. Una estrategia en la que nosotros normalmente le pedimos a todos los creyentes, pídanle creatividad al Señor. Nosotros en esta iglesia tenemos 2 campañas principales cada año. Una se llama Cada uno gana uno. Esa normalmente la planeamos para diciembre y la idea es que usted invite a sus familiares, amigos, a personas de su entorno, a su casa, para que usted les brinde un alimento, para que usted les ofrezca una cena y allí, en medio de esa cena, usted haya tenido la creatividad para compartirles el mensaje. La otra campaña se llama Da la mano. Normalmente es en septiembre. Salimos a las calles, repartimos textos bíblicos, inclusive Biblias. Esas son estrategias. Hace algunos días he sentido otra en mi corazón y estoy deseando que seamos capaces de hacerla en mayo, si Dios nos presta la vida. ¿Sabe qué me encantaría? Que en esta calle 53, que es la que sube, por lo menos nos tomáramos 3 semáforos. En un semáforo vamos a representar un pesebre, Jesús nació, y un texto que diga Jesús nació. Omar, por favor, ayúdame con eso. Un cartel que diga Jesús nació. En el otro semáforo que alguien pase, ¿se imaginan a alguien cruzando un semáforo con una cruz? Y como lastimado. Y un letrero que diga Jesús murió. Pero en el siguiente semáforo que haya algo así como una tumba que se abrió y que él salga de esa tumba y haya un letrero que diga Él resucitó y vive para siempre. Eso es una estrategia. ¿Se le apuntan? ¿Me van a ayudar?
Lo hacemos en mayo si Dios quiere. Y después nos llevamos esos mismos escenarios para cualquier lugar de la ciudad. Para el oriente tenemos que llevarlo. Son estrategias, pero quiero que sepa esto. Esas no son las únicas estrategias. Pídale al Señor, Señor, ¿cómo puedo compartir el mensaje con otros? La otra palabra que quiero que hablemos es la palabra discipular. Discipular es la acción de pasar tiempo con las personas que han aceptado a Jesucristo como Señor. La idea de pasar tiempo con ellos es fortalecerles y afirmarles en la fe por medio del estudio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Hoy a muchas iglesias les gusta evangelizar, pero no les gusta discipular, porque discipular requiere un sacrificio, el sacrificio de pasar tiempo con las personas. Algunas veces muchos de los creyentes están tan ocupados con sus actividades que se han olvidado de compartir tiempo con otras personas para hacer esto, fortalecerlos, afirmarlos y enseñarles lo que la Biblia dice. Usted puede ser un gran servidor en la iglesia, usted puede ser un todero acá en la iglesia, usted puede barrer, trapear, usted puede hacer muchas cosas al interior de la iglesia, pero si usted no sacrifica su tiempo para semanalmente pasar tiempo con otras personas y enseñarles el evangelio, usted está perdiendo de vista que usted fue llamado a discipular. Cuando estuvimos en pandemia, por darle continuidad al discipulado que veníamos haciendo y por darle oportunidad a los hermanos que estaban en Maicao y en otras regiones fuera del país y que necesitaban ser discipulados, dijimos, bien, vamos a continuar el discipulado virtual. Y créanme que yo lo hice con amor, pero faltaba algo. Y lo que faltaba era el contacto. Cuando uno discipula a otras personas, además de enseñar Biblia, uno les enseña carácter. Uno les enseña cómo uno es. Uno les comparte cómo es su personalidad a los pies de Jesús. Ustedes empiezan a identificar cuáles son las características de esa persona que está discipulando y ustedes las empiezan a vivir de una manera en la que ustedes dicen, quiero asumir eso como ejemplo. Observen lo que hizo el Señor Jesús al discipular. Se cree que pasó siempre se ha dicho 3 años, pero debieron haber sido más o menos 3 años y medio con los discípulos. 3 años y medio en los que comían juntos, dormían juntos. Puede ser que haya momentos en los que cada uno iba a su casa y descansaba. Inclusive Jesús una vez planeó unas vacaciones. Marcos capítulo 6, versículo 36. Se vieron interrumpidas porque las multitudes empezaron a llegar. Jesús les dijo, vámonos a descansar. Ellos no estaban aprendiendo solo doctrina o dogma. Estaban aprendiendo a pasar tiempo a solas con el Señor. Piense en esto. La ordenanza del Señor Jesús fue, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Y esto requiere tiempo. No es obligatorio que usted comparta de lo que tiene, pero hermanos, si usted observa, todos los sucesos importantes en la Biblia siempre estuvieron acompañados de un alimento. Inclusive cuando Dios llamó a unos ancianos para que ellos recibieran del mismo espíritu que había recibido Moisés, Dios preparó algo para ellos, un alimento. Cuando Jesucristo resucitó y está en la playa, la Biblia dice que Él está preparando un desayuno, un pescado asado con pan. Y luego le dice a los demás, traigan de los peces que acaban de coger en las redes. Y todos empezaron a comer. Discipular es pasar tiempo con otros para enseñarles quién es Jesús. Luego de esto viene otro término que es bautizar. Bautizar es la acción de acompañar a los nuevos discípulos al acto público donde confiesan su fe en Jesucristo y se comprometen a vivir para Él. Durante mucho tiempo, por no tener nosotros una iglesia con bautisterio, siempre salíamos del culto, íbamos a otros lugares a bautizar, pero hace algunos meses atrás, tal vez un poco más de un año, dijimos, no, así sea que nos consigamos una piscina
plástica que inflemos, vamos a hacer esto en la iglesia por varias razones. Porque el bautismo es una alegría para el que toma la decisión, pero también es una alegría para la comunidad de la iglesia. Además, Jesús dijo, cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Yo aquí hubiera podido decir, es la acción de ir a las aguas del bautismo. No es solo la acción de esa persona. Esa persona está haciendo el acto público, pero nosotros estamos acompañando y alegrándonos por esa persona. ¿Cuánto deseo yo que la gente se bautice? Y no lo deseo yo más que lo mismo que lo que desea el Señor Jesús. Él fue el que dio este mandato. Es la forma pública como yo anuncio, sí creo. Pero luego viene otro término, la palabra predicar, de la cual estábamos hablando en este punto. Predicar es instruir a los creyentes por medio de un discurso que busca que ellos aprendan la Biblia, aumenten la fe y sean fieles al Señor Jesús. Esta mañana nuestros hermanos nos recibieron con un tablerito y ellos vinieron acá. Lili, tráelo un momento acá, por favor. Y había varias preguntas. Uno, ¿le predicaste a alguna persona esta semana acerca de la palabra de Dios? Mire qué lindos, sí, mire, qué lindos, sí. Tantos. Pero había otra. ¿Te gustaría predicar en la iglesia? Y bajaron un poco los sí. Todavía hay. Usted dirá, es que yo no soy muy bueno para predicar, no tengo mucho conocimiento. Ahorita le demostraré a la luz de la palabra de Dios que no se necesita mucho. Sigamos para que avancemos. Gracias, Lili. Ayúdame a bajar a la hermana, por favor. Pastorear. Es la acción de cuidar a un grupo de personas mientras se les dirige, se les amonesta y se les acompaña a llegar a la eternidad. Definitivamente no todo cristiano es pastor. Dios ha dado ministerios, uno de ellos es pastorear. En ocasiones yo me siento triste cuando los pastores hablan acerca, no me refiero a estos pastores, la generalidad de los pastores, pasan acá al altar y siempre están hablando de lo duro que es predicar, de lo duro que es pastorear. Siempre se están quejando porque hay momentos de necesidad o porque hay momentos de insatisfacción o porque tal vez no falta el que se queja. En los rebaños inclusive es común que las ovejas golpeen a su pastor. Algunas veces pasa. Hermanos queridos, ustedes se sienten pastoreados por esta familia pastoral en íntima devoción. Yo no voy a decir que esto es lo más fácil del mundo. Es algo glorioso. Pero quiero que entienda esto. Cuando su pastor le dirija, cuando su pastor le amoneste, no es por el bien solo del pastor, es por su bien. Pero ser pastoreado además tiene un gran valor. Y es que en últimas lo que hacemos acá tiene como fin que usted llegue a la eternidad. No sé si usted ha presenciado ceremonias fúnebres donde el que hace la homilía
o la predicación habla sin haber conocido al difunto. Y en ocasiones hablan de las bondades del difunto sin que le hayan conocido. ¿No le parecería a usted glorioso que si usted parte a la eternidad, su pastor hiciera una ceremonia donde hablara acerca de cómo fue su relación con usted? Que su pastor tenga la tranquilidad que en medio del dolor, porque seamos francos, pastor, a nadie en la congregación le duele tanto la muerte de un miembro de la iglesia como al pastor. Pero en medio de ese dolor hay un gozo. Uno dice, llegó, ya sabemos dónde está. Como también hay un terrible dolor cuando sabemos si se fue al infierno o no. ¿Estamos claros hasta acá? Ahora bien, ¿por qué traje la palabra pastorear acá? Porque no puede haber buen pastoreo si no hay enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay otro término con el cual debemos tener cuidado y que seguramente Jesús el Señor no estaba pensando en ese término: proselitismo. Proselitismo es el trabajo por ganar adeptos a una causa sin importar los medios que se tengan que usar para que más personas se adhieran a un movimiento, creencia o ideología. Aquí está la presión, la manipulación, el engaño, y Jesús nunca dijo eso. El viernes pasado, mientras salía de una reunión con los pastores, empezamos a escuchar que en la calle había alguien que tenía un baflecito y estaba con un micrófono. Y se supone que estaba predicando y entonces empezó a orar. Y después de orar empezó a decirle a la gente cosas como: mire, quiero invitarlos al templo que está ubicado en tal dirección. El próximo domingo vamos a tener un bello culto en el nombre del Señor Jesucristo. Pasaron unos minutos y él se despidió. Y yo me pregunté, ¿dónde estuvo la predicación? Él estaba haciendo énfasis en su iglesia, que es una organización, en el horario de los cultos, pero dejó la expectativa para que la gente quisiera ir allá. Hermanos, ¿ustedes creen que fue alguien hoy a ese culto? Yo creo que no. Yo no creo. No se trata de hacer proselitismo religioso. Si vamos a salir a hacer una campaña en la calle, más bien una presentación del Evangelio, no lo llamemos campaña, que eso es un término militar equivocado. Hablemos solo de quien tenemos que hablar, de Jesús el Señor, solo de Él. ¿Estamos claros hasta acá? Ahora usted me dirá, ¿y qué debemos predicar hoy? Lo mismo, que el reino de Dios está cerca, que Jesús el Señor tiene poder para liberarnos del pecado, que Jesús el Señor nos hace miembros de la familia de Dios, que Jesús el Señor nos perdona, que Jesús el Señor volverá por su iglesia, y una cosa más, que el fin está cerca. Hace unos minutos les dije, tal vez usted me dirá, pastor, es que yo no sé predicar. Queridos hermanos y amigos, para predicar bien hay que predicar sencillo. Y si usted quiere que el Espíritu Santo lo respalde, hágalo de una manera natural. Miren lo que escribió el santo apóstol Pablo, tal vez el hombre con la mayor estructura teológica que nos muestra la Biblia y en la historia. Él recibió como revelación de Dios que él era un perito constructor. Y él dijo, el fundamento es Jesucristo, pero ustedes deben edificar sobre lo que yo les estoy enseñando. Lo dijo Pablo. A pesar de eso, miren lo que dijo Pablo una vez. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo.
Por supuesto que los pastores cuando predicamos tenemos que prepararnos y ustedes han visto que nunca hemos llegado aquí irresponsablemente a improvisar, aunque no nos va mal en la improvisación, porque conocemos este mensaje. Pero hermanos, no le compliquemos la vida a la gente. Cuentan la historia de un predicador que acababa de salir del seminario teológico y llegó a una iglesia para ser pastor. Y le dijo a los hermanos, hermanos, vea, yo tengo hermenéutica, exégesis, soteriología. ¿Qué más les dijo? Escatología. Al final del culto, una preciosa hermana de la iglesia se acercó a él y le dijo, pastor, yo quiero orar para que el Señor Jesucristo lo sane de todas esas enfermedades. Pobrecito usted, ¿cómo carga con todo eso? Me voy a tomar 5 minutos para hacer un ejercicio. Héctor, vení acá, por favor. Aarón, vení acá, por favor. Al que le gusta estar en San Cristóbal. Regálenme un micrófono, amigos. Hola, Dios les bendiga. No diga eso. Blasfemo, es que si estoy enamorado de él, jamás. Usted le pertenece a otra. Ya sabemos qué es predicar, ¿cierto? Vamos a darles un pastelito, Robinson, devolvámonos. Predicar es anunciar que el reino de Dios está cerca, que Jesús el Señor tiene poder para liberarnos del pecado, que Jesús el Señor nos hace miembros de la familia de Dios, que Jesús el Señor nos perdona, que Jesús el Señor volverá por su iglesia, que el fin está cerca. Tienen 1 minuto para pensar cuál va a ser su sermón de 2 minutos para esta iglesia. Cada uno. Miren los temas. Mire que les pasteleé todo. No, díganos solo eso. Vea, mire, ahí están los temas. Buenos días. Yo creo que Arrancó. la invitación que decía el pastor, más que salir a hacer propaganda, yo creo que la invitación es salir a dejar un mensaje de Dios, decirle a la gente allá afuera o crear una iniciativa, crear incertidumbre, crear como la gente se sienta atraída por algo. Yo no sé, voy a imaginarme algo, pero voy a decir, el próximo domingo en el culto, a usted y a su familia le va a pasar algo extraordinario. Entonces toda la gente dirá, ¿qué nos irá a pasar? ¿Qué irá a pasar el próximo domingo en íntima devoción? Algo como así. Yo creo que eso podría generar que la gente pueda venir más a íntima devoción, por ejemplo. Ahora hábleme de Jesús. Escoja un tema de esos cortico y me da un sermón de 1 minuto. Jesús perdona. Jesús perdona. Yo creo que si tenemos fe en Jesús, Él nos va a perdonar. Si somos malos, si no actuamos bien, si en la familia no estamos bien, entonces yo creo que es hora de venir a la iglesia y decir, Jesús nos va a perdonar a todos. Independiente de lo que hayamos hecho, lo que no hayamos construido bien, Él nos va a perdonar. Amén. Jesús tiene poder para liberarnos del pecado. Es un mensaje real y, o sea, sencillo, hablando de lo que dice el pastor, que debemos dar mensajes sencillos. Ese es muy importante
pero es algo fácil de, ¿cómo digo? Jesús tiene poder para liberarnos del pecado. Sí, es eso, que mientras confiemos y creamos en la promesa las promesas del Señor, Él nos puede librar del pecado, nos perdona y siempre tenemos gracia en Él. Es un mensaje sencillo, que al final es como el fundamento de la fe. Ese es el fundamento de la fe. Muy bien. Amigos, ¿fácil o difícil? Difícil, ¿cierto? Difícil. Pero recuerde esto, el mensaje es sencillo. Céntrese en Jesús. Cuando usted ve a alguien cometiendo pecado, las personas están cometiendo pecado porque les genera placer, pero la gente no está feliz ahí. Jesús tiene poder para liberarlos del pecado. No solo escuchemos, pongamos en práctica esto. Jesús nos dijo, prediquen. A partir de hoy, cada vez que usted lea la palabra de Dios, piense, si en las próximas horas tuviera que predicar algo, ¿acaso no debería predicar algo de lo que estoy leyendo? Porque lo tengo fresquito. 2, Jesús dijo, ayuden a la gente. Versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Y mire esto, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Querida iglesia, las necesidades físicas de las personas son una realidad. Enfermedad, muerte, pecado que ha traído como consecuencia enfermedades y por supuesto el tormento de los demonios que oprimen, obsesionan o incluso toman posesión de la gente. Por mayor bienestar que un gobernante lograra en un país, nunca logrará suplir estas necesidades físicas de la gente. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Por causa del pecado la gente se enferma. Por causa del pecado la gente tiene conflictos espirituales y los demonios sacan provecho de eso. Sin embargo, en ocasiones estas necesidades de las personas son tenidas por fastidiosas para muchos que predican muy bien, pero que no quieren juntarse con la gente por miedo, por tedio, por asco o displicencia con el necesitado. Hay otros que ponen en primer lugar estas necesidades de las personas antes que la predicación. Y ahí puede haber un error. Esto puede hacer que la gente entre mucho en activismo y terminen autoengañándose al creer que por hacer mucho entonces son salvos. Jesús dijo primero, prediquen y después ayuden a las personas. Iglesia, hay enfermedades que duelen, hay otras que debilitan, hay otras que son de muerte, hay otras que restan calidad de vida. Muchas personas están viviendo esos momentos, esa realidad. Hay dolores que la gente está enfrentando, como el que la muerte produce, que son inexplicables. ¿Quién puede explicar lo que se siente cuando experimentamos la ausencia de un ser amado? ¿Quién puede explicar lo que se siente cuando llega una sensación de no haber hecho algo más por ellos? ¿O qué tal la dicotomía que se da cuando queremos que ellos vivan, pero también que descansen de su sufrimiento? Hay enfermedades que sí vienen como un juicio de Dios por causa del pecado. Y cuánto duele que quien la padece no quiera hacer las paces con Dios. ¿Y qué decir cuando la gente está siendo atormentada por demonios? Esos demonios que enceguecen a la gente y que les plantean la opción de otra realidad en la que lo ilusorio no es más que una trampa contra sus vidas y sus almas. Y aquí está el meollo del asunto. A esas personas debemos darles gratuitamente lo que hemos recibido.
El Señor Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles y a todos nosotros: les he dado un gran poder para sanar enfermedades e incluso para levantar a los muertos. Pero Jesús les advirtió: si ellos hubieran dado estos regalos de predicar y de ayudar a la gente sanándole, resucitándole o liberándole, y hubiesen pedido dinero a cambio, ellos hubieran hecho una gran fortuna. Pero esto habría oscurecido el mensaje de la gracia que el Señor había mandado llevar. Por esto Jesús les prohibió a ellos y a nosotros exigir dinero a cambio de su ministerio. Sí les estaba permitido aceptar ayuda económica para cubrir sus necesidades básicas, porque Jesús dijo que el obrero es digno de su alimento. Mire lo que dijo en el versículo 10, parte B: porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Sé que hay algunos aquí que están sintiendo un llamado a servir a Dios y ser pastores. Tenga en cuenta lo que diré en los próximos minutos. Cuando te pregunten: pastor, ¿cuánto cuesta una predicación?, la respuesta es nada. Pastor, ¿puedes venir a orar por un familiar enfermo? ¿Y cuánto me cobras? La respuesta es nada. Pastor, ¿puedes presentar a mi bebé al Señor? ¿Y cuánto cuesta la ceremonia? Nada. Pastor, ¿podríamos cantar esta canción en la iglesia que está de moda? ¿Y cuánto cuesta que la canten? Nada. Pastor, se me ha muerto un familiar, ¿cuánto cuesta el funeral? Nada. Pastor, ¿cuánto cuesta la celebración de una boda? Nada. Pastor, ¿cuánto me cobras por una consejería de pareja? Nada. Pastor, voy a tener una reunión familiar en mi casa, ¿podrías venir y darnos una palabra de predicación? ¿Cuánto me cobras? Nada. Nada se cobra en la gracia. Jesús dijo: lo que ustedes recibieron gratuitamente, denlo de esa misma manera. Ahora bien, cuando usted vea que un hombre de Dios come él y su familia, se viste él y viste a su familia, puede salir a descansar él con su familia, recuerde las palabras del Señor Jesús: el trabajador merece que se le dé su sustento. Yo de mi parte, como pastor, y sé que el pastor, tenemos que darles gratuitamente lo que yo he recibido gratuitamente. Pero recuerde eso: a usted mi gratuidad no lo exime de su responsabilidad con Dios. Más adelante el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo debe enseñarle a la iglesia para que participe en la obra de Dios con su propio dinero. La tercera instrucción que nos da el Señor Jesús es que debemos ser rápidos y eficientes. Jesús dijo, versículos 9 y 10, no lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Si hay algo que no debe hacerse con el Evangelio es perder tiempo. Para no perder tiempo hay que viajar rápido y liviano. El Señor Jesús les está diciendo a ellos que debían aprender una lección en esta misión específica. Ellos debían aprender a confiar que el Señor supliría sus necesidades por medio de la generosidad de las personas a las que iban a ministrar. En cuarto lugar, Jesús les dice, Dios pondrá en el corazón de la gente proveer comida y alojamiento. Repitamos el verso 9 y 10 y luego al 11. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Queridos amigos, cuando ustedes prediquen el Evangelio, no pongan su mirada en lo que la gente les pueda dar. Hagan su trabajo desinteresadamente y permitan que sea Dios el que ponga en ellos el querer compartirles. Hoy vemos a mucha gente predicando con el afán de enriquecerse. La Biblia dice que esos son obreros fraudulentos. No tienen interés más que en ellos mismos. No entienden el mensaje de la cruz, no se interesan por las necesidades de la gente, pero sí le meten la mano al bolsillo. Hermanos, nosotros les hemos dado ejemplo como Jesucristo nos lo ha dado y les pedimos que hagan ustedes esto.
No sean ustedes como los obreros fraudulentos. Hagan las cosas porque quien los envió, verdaderamente a ustedes les importa que es Jesucristo, y además porque a ustedes les empieza a interesar la vida de aquellos a quienes fueron enviados. En quinto lugar, Jesús dice, apunten a las familias. Versículo 12 y 13 dice, al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Este es un milagro. Y nos ha pasado esto. Cuando Dios nos envía a una casa, a un hogar, nos puede enviar porque Él pone en nosotros un sentir, o inclusive nos envía porque algunos llaman y dicen, pastor, ¿podrías venir a mi casa? Necesitamos tu presencia en nuestro hogar. Ustedes son testigos que cada vez que entramos a sus casas saludamos como Jesús dijo, paz a esta casa. Y nos hemos encontrado con que hay familias que cuando nos invitaron a su casa están viviendo un verdadero infierno al interior. Amenazas de divorcio, inclusive algunas veces violencia doméstica y situaciones que ustedes en familia saben que son reales. Nosotros no llegamos allá a criticar porque usted tiene un cuadro de la Virgen Santísima, no lo debería tener, pero usted nunca nos ha escuchado diciendo baje esto, o porque tiene un elefante con la trompa hacia arriba, que es una deidad en la India y que no debería estar en nuestras casas. Nunca llegamos a eso. Nosotros llegamos allá con el poder de Dios. Y ocurre que cuando estamos allí, Jesús cumple esta promesa. Si ese hogar merece esta paz, cuando nosotros nos vamos, esa casa queda completamente en orden. Si esa gente no merece la paz, ¿sabe qué pasa? La paz con la que llegamos se va con nosotros. No a todo lugar donde llegamos va a haber paz, porque Jesús es el que decide dónde habrá paz o no. Observe esto, si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. ¿Dónde está el problema? En esa familia. Sin embargo, nosotros no llegamos a determinar y a decir, bueno, entonces la paz se va con nosotros. No, simplemente Jesús hace que ese milagro ocurra. En ocasiones al irnos, como les dije, si esa familia no merece recibir la paz porque tienen el corazón endurecido o porque hay un pecado oculto o porque insisten en hacer el mal, cuando nosotros nos vamos, quedan igual o peor que como estaban antes de nosotros llegar. Sin embargo, quiero en unos minutos decir lo siguiente. Si hay algo que debemos hacer los cristianos para compartir el mensaje con otros, es apuntar al ministerio de la familia con el verdadero mensaje del Evangelio. Por eso es que en las últimas jornadas de encuentros de hombres y de mujeres, a los hombres les hemos dicho, ustedes son defensores de la verdad, y a las mujeres les hemos dicho, sean virtuosas. A los hijos en la iglesia les decimos, honren a Dios y a sus padres. Y permitan que Dios restablezca los hilos relacionales. A propósito, voy a hacer un comercial acá. No se pierdan el sermón del miércoles, por favor. Tenemos una predicadora invitada, una predicadora internacional llena del poder de Dios, con una gracia impresionante. La pastora Mariana nos va a compartir el próximo miércoles un tema acerca de cómo restablecer los hilos relacionales en casa. ¿Se alegran por eso? Pero escúcheme, tener una familia es un regalo de Dios, es una verdadera bendición. Cosechar los logros de los hijos es un motivo de mucha alegría que no se puede expresar. Hace poco Victoria recibió un diplomita acá porque estuvo juiciosa con otros niños estudiando un libro de la Biblia. Hermanos, cuando Victoria sonó su nombre y la llamaron a recibir ese diploma, muchos de ustedes estaban allá tranquilos como en un tiempo de recreo en el culto. Hermanos, yo sentí una emoción tan grande. Ese momento se convirtió para mí en el momento en que sentí que era el papá de la hija más importante de todo el mundo.
Pero recordemos algo, eso no ocurre todo el tiempo. Las familias sufren. Hay familias que han perdido a uno de los padres. Hay familias que han perdido a uno de sus hijos o a varios. Hay familias que han enfermado cuando un miembro de la familia ha sido diagnosticado con una enfermedad. Alguien dice, no, aquel está enfermo. No está solo enfermo él, está enfermo toda la familia. Recordemos siempre que las familias sufren la amenaza del divorcio. Las familias han sentido deseo de separarse, de renunciar a continuar. Las familias sufren cuando los hijos son tocados por la rebeldía, por las drogas o por el sexo fuera del matrimonio. Las familias luchan contra la amenaza de seguridad que vivimos en nuestro territorio. ¿Qué siente un padre de familia cuando son más de las 10 de la noche y el hijo o la hija no llegan? ¿Acaso no sentimos como que se nos está yendo la vida? ¿Qué sentimos cuando no contestan el teléfono? Se mantienen con él en la mano y no contestan. Las familias sienten el peso y el desgaste de una vida laboral excesiva de los padres. Las familias se preocupan cuando para avanzar tienen que asumir gastos que se salen del presupuesto familiar. Hermanos, las familias pelean, las familias lloran. Y a pesar del amor que genera la familia, en ocasiones las familias se odian. Se odian las actitudes, se odian los comportamientos, se odian las malas conductas, se odian las malas decisiones. Y es a esas familias a las que el Señor Jesús nos está diciendo, entren a las casas, apunten a las familias, porque las familias necesitan la esperanza que el Evangelio otorga cuando Jesucristo es predicado y decimos que Él vino para salvarnos. Y cuando les decimos que Él tiene poder para sanarnos, restaurarnos, perdonarnos y ayudarnos. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le había dicho a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero el apóstol Pablo nos va a decir, queridos amigos, la bendición para las familias de la tierra no se llama la promesa a Abraham, tiene un nombre propio, se llama Jesús el Señor. Y Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 16, dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Háblele a la gente de Cristo. Hace poco me enteré de una persona que no tiene entendimiento en la palabra y dice, no, es que allá en esa iglesia íntima devoción presionan a los niños con la Biblia. Nosotros aquí no presionamos a nadie. Usted nunca ha recibido una llamada, no está diciendo, lean la Biblia. Les hemos dicho, debemos leer la Biblia ¿cómo? Diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Es que el niño necesita psicología y no Biblia. Ay, hermanos, esas familias no saben lo que están sembrando. Están sembrando maldición ellos mismos, porque si usted observa, la bendición para las familias de la tierra tiene nombre propio, se llama Cristo Jesús. Háblele a las familias. Pero además Jesús, ante estas situaciones y deseando que ninguno de sus servidores sean indolentes, altivos y soberbios, sino que tengan una actitud que lo represente dignamente a Él, Él nos va a decir que tenemos que ser prudentes y sencillos. Versículo 14 al 16, si alguien no los recibe, ni oye sus palabras, salgan de aquella ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Voy a parar un momento acá. Sacudirse el polvo de los pies es una señal de maldición.
La causa de eso es que ellos no recibieron el mensaje. Pero si usted observa, Jesús dijo, hagan eso, sacúdanse el polvo de los pies. Pero Él no dijo, devuélvanse y empiecen a decirle a la gente todas las maldiciones que vendrán por no haber aceptado el mensaje. Esto lo está dando Él como una información. Él no dijo que se parara en la calle a decir, mire querida familia, no me recibieron. Les digo que en el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para ustedes como familia. Eso no se hace. Esas son cosas que Jesús nos informa y que uno sabe. Y cuando uno las sabe, a uno le da tristeza cuando la gente no recibe el mensaje. Pero no los maldiga usted. No nos corresponde hacerlo. Más bien Jesús dice, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiero decir algo, no hay nada más aburridor que un cristiano orgulloso e imprudente. Fastidia. La expresión ser prudentes como serpientes significa sean inteligentes, reflexivos, cuidadosos, perspicaces, no ataquen a nadie. Las serpientes jamás muerden a alguien para atacar. Cuando una serpiente muerde a alguien es porque la serpiente se sintió atacada y salió en defensa de su integridad. Jesús dice, no ataquen, no maldigan. Pero además Jesús le dijo a sus discípulos que fueran prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y esta frase era una advertencia de la oposición y persecución que ellos iban a tener. Pero además Jesús les dice, en ocasiones es necesario ser como las serpientes que se esconden en grietas o debajo de las rocas. Ellas desde allí pueden observar lo que sucede sin ser vistas, se mueven sigilosamente evitando llamar la atención. Y Jesús dice, esta astucia no es para sacar provecho maliciosamente, sino para evitar ser engañados y que ustedes sean destruidos. Jesús dijo, cuando ustedes vayan a una ciudad y los ataquen, Él no dijo, párense allá con valentía. Él dijo, salgan corriendo. Y alguien dirá, ¡qué cobardía! No, no es cobardía. Es que estamos guardando el mensaje que se nos encomendó. Pero además la prudencia es una virtud que dirige la danza de las demás virtudes. Por ejemplo, el amor a los demás debe ser prudente en todos sus actos. Cuando soy prudente, lo que estoy haciendo es respetando los derechos, las singularidades, la autonomía de todas y cada una de las personas. Ante este panorama, hoy se siguen escuchando las palabras del Señor Jesús diciéndonos otra vez, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No salga a chicanear por las cosas que el Evangelio le ha dado a usted. Eso no es prudencia, eso no es sencillez. Cuente lo que Jesús ha hecho en su vida, no con sus cosas. Sienta dolor por la gente, así que no trate usted de aparentar como que usted está en una posición mejor, eso es imprudente. No trate de demostrar que usted tiene un evangelio más puro, más santo. Recuerden, lo que tenemos, lo recibimos gratuitamente. No es por nosotros, es por su gracia. Esta mañana el Señor le hace una llamada una vez más a íntima devoción. Prediquemos el evangelio, pero prediquémoslo como Él ha dicho. Padre, esta mañana te doy gracias en el nombre. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.